Un parto en casa consiste en que la mujer, cuando empiezan las contracciones, no tiene que coger el coche y trasladarse a un sitio desconocido y tecnificado, como es el hospital, sino que pasa las contracciones tranquilamente en su casa. Hay varias fases cuando hablamos de contracciones. Primero están las contracciones de preparto, que suelen ser contracciones cada 6 o 7 minutos, que suelen durar medio minuto. Todavía no es parto. Y lo mejor en esos momentos es mantenerte de una forma más o menos activa, como cualquier otro día, como haciendo tareas, por ejemplo, tareas del hogar, que, dicho sea de paso, el movimiento al que te obligan favorece que la cabecita del bebé se vaya colocando. Luego, en un momento dado, ya las contracciones empiezan a ser de parto de verdad. Son esas contracciones que te abstraen completamente y que no te dejan hablar ni escuchar nada durante una contracción. En ese momento de esas contracciones, que ya suelen ser cada 3 minutos o 4, es cuando una mujer que pare en un hospital se trasladaría al hospital. En casa simplemente llama a su comadrona y se acerca al domicilio para confirmar si de verdad estás de parto, y si estás de parto se queda allí acompañándote hasta que el bebé haya nacido. Pues para tener un parto en casa básicamente hay que tomar dos precauciones. Una, que tu embarazo haya sido completamente normal, que el bebé esté bien, que el embarazo sea normal. Y la otra, tener de antemano planificada la logística del transporte al hospital si hiciera falta. Tenemos que saber de antemano cuál va a ser el hospital de referencia, cómo nos van a recibir en ese hospital y cuál va a ser el medio de transporte que vamos a utilizar. La mayoría de los transportes de un parto en casa al hospital suelen ser en coche particular o en taxi, pero en algunas ocasiones, y eso también hay que tenerlo previsto, hay que hacerlo llamando a la ambulancia. En toda Europa, para llamar a una ambulancia es el número de teléfono 112, que funciona bastante bien, tiene un alto grado de eficacia. Realmente no hace falta tener nada especial preparado. Hay una serie de recomendaciones o sugerencias de cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, es bueno tener un montón de almohadas de muchos tamaños para las distintas posturas que te apetezca adoptar durante el parto, para ayudarte a estar cómoda, confortable. Es bueno tener toallas de estas de un solo uso, empapadores, de estos de usar y tirar, para proteger colchones, sofás donde te pueda apetecer estar, o el suelo. Es recomendable tener, si es invierno, un calefactor de estos que calientan muy rápido con chorro de aire para caldear la habitación, porque cuando estás de parto sueles tener calor y sueles querer tener las ventanas abiertas, pero cuando acaba de nacer el bebé sueles tener frío y te suele apetecer pues tener más calorcito. Es bueno tener velas, por ejemplo, porque a veces te apetece estar completamente a oscuras y solo con la luz de una vela. Una sugerencia buena pues puede ser tener una pelota de pilates para sentarte o para estar de rodillas y apoyar el torso sobre la pelota. Lo mismo que las almohadas, para ayudarte en las distintas posturas. Si quieres tener el parto haciendo uso del agua, puedes hacerlo. En la bañera de tu casa te puedes bañar, pero la bañera de tu casa normalmente te obliga a estar en postura tumbada boca arriba. Entonces hay gente que alquila o compra bañeras especiales para parto, que son más altas y un poquito más amplias, de modo que puedes estar dentro de la bañera en cuclillas o a cuatro patas. Pero eso es completamente opcional. El elemento de agua en el parto viene muy bien, alivia las contracciones, ayuda a pasarlas, y si se tercia que cuando el bebé quiere nacer estás en el agua, pues también se puede tener. Pues los beneficios, el principal es el minimizar las probabilidades de todo tipo de intervenciones. Por ejemplo, un parto en casa tiene probabilidades de terminar en cesárea de un 4%, de terminar en forceps o en ventosa un 1%, de necesitar una episiotomía, pues diría yo que un 1 por 1000, de tener un desgarro grave de grado 3, a lo mejor un 1%. Comparemos estos datos con
el 25% de mujeres que en los hospitales españoles terminan en cesárea, o el 10% de mujeres que en los hospitales españoles terminan en forceps o en ventosa, que es mucho más lesivo para el perineo. Pero esos son los beneficios para la madre. Pero es que para el bebé también hay beneficios importantes. Un bebé en un parto en casa no sufre ese trauma emocional del nacimiento. En un parto hospitalario, en cuanto nace el bebé, clac, clac, se corta el cordón para llevárselo a los pediatras que se encarguen de la primera revisión. Ese corte precoz de cordón es un trauma emocional para el bebé, es un susto de muerte. En la naturaleza, una cosa así significaría que ha venido una fiera y se está llevando al bebé. No digamos si luego le empiezan a meter tubitos por la boca, por la nariz, para las distintas precauciones que se toman en los hospitales. Y es que son precauciones que en los hospitales hay que tomar porque en los partos hospitalarios se están haciendo de menos, se están despreciando mecanismos que la naturaleza sí que tiene previstos para que el bebé salga completamente saludable. Los bebés en las casas nacen en calma, nacen sin estrés, nacen tranquilos y como consecuencia de eso, después, los primeros días y las primeras semanas tienen un vínculo mejor, duermen mejor y como consecuencia de toda esa cadena se va conformando una forma de ser, unos rasgos de personalidad más calmados, más tranquilos. Y eso es un hecho que yo observo claramente en los niños que nacieron en casa. El inconveniente del que siempre se habla y el que hay que tener siempre en la mente es la seguridad. Pero hagamos una reflexión. El parto en el hospital, desde el punto de vista de seguridad, nos permite solucionar complicaciones de una forma mucho más eficaz y mucho más rápida. Pero el parto en casa hace posible que haya muchas menos complicaciones. Por ejemplo, un prolapso de cordón, que es una complicación grave, en un parto en casa es una rareza. O un desprendimiento de placenta o un sufrimiento fetal agudo. Son rarezas. Entonces, para saber si al final es más seguro un parto hospitalario o un parto en casa, lo que hay que hacer es buscar la evidencia científica. ¿Qué dicen los estudios científicos, las estadísticas científicas? Pues bien, hay muchos estudios que se han hecho comparando partos en casa con partos hospitalarios. Y hay un metaanálisis, que es una recopilación de estudios, que se ha publicado en el 2010 en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, y que recoge nada más y nada menos que de 200 a 300.000 partos en casa, que los compara con otros entre 200 y 300.000 partos en hospital. Y llega a la conclusión de que la mortalidad perinatal, es decir, los bebés que se mueren alrededor del parto, son los mismos en partos en casa que en partos en hospital. Y la mortalidad materna es la misma en partos en casa que en partos en el hospital. Es verdad que ese estudio dice que la mortalidad neonatal es diferente, es el triple en los partos en casa. ¿Qué quiere decir esto? Si la mortalidad perinatal es la misma y la mortalidad neonatal es el triple, quiere decir que en los partos en casa se mueren el triple de bebés a partir de la semana. Hasta la semana de nacer, los mismos que en partos hospitalarios, pero a partir de la semana, el triple. Para mí, hay una explicación clarísima de este dato, y es que las familias, las mujeres, los padres que eligen un parto en casa para sus hijos, tienen reticencia a llevar al niño al hospital si luego crece poco, gana poco peso, se pone pálido, está deshidratado, tiene fiebre. Hay toda una serie de parámetros que hay que vigilar en un recién nacido, y ese estudio lo que nos está diciendo es que eso lo descuidamos las personas que defendemos el parto en casa. El parto en casa en sí es igual de seguro que el parto hospitalario, pero tenemos que prestar más atención al después. Y ese es el peligro del parto en casa, el no prestar atención a las causas que luego, cuando ha nacido el bebé, nos tendrían que hacer llevar al bebé al hospital. ¿Podríamos hablar de una moda? Bueno, el parto en casa ha sido el parto normal hasta mediados del siglo XX. Después se consideró
que el parto FETEN, el parto ideal, era en el hospital, y solo quedó en el mundo un país que mantuvo el parto en casa como parto normal. Ese país es Holanda. En Holanda, a día de hoy, 1/3 de las mujeres tienen su parto en casa. Prácticamente todas aquellas en que todo es normal y además les apetece tenerlo en casa. Hay muchos otros países donde, por la evidencia científica que yo he mencionado antes, de que el parto en casa es igual de seguro, la medicina pública o los seguros privados vuelven a contemplar el parto en casa como una opción